Gracias también por su participación a la licenciada Elizabeth Caballero Huatuco. Bien, vamos a dar inicio al ciclo de ponencias, presentación de la investigación, resultados y conclusiones. Vamos a invitar a la ponente Valquiria Ramos Obregón. De forma muy breve, permítame leer su hoja de vida. Ella es bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la especialidad de periodismo. También es miembro del grupo interdisciplinario de investigación en discapacidad de la Pontificia Universidad Católica, GRIDIS, y es estudiante de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos. Actualmente es jefa de prácticas de los cursos Proyecto de Periodismo y Coyuntura en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a invitar a Valquiria Ramos Obregón para que pueda participar en esta mañana. Hola, ¿quién tiene el proyector? ¿Puedo? Escúchame, es un PDF, no es un PPT porque se cambian las letras y se ve mal. ¿Te puedo alcanzar esto, por favor? Ya. Es un PDF que está ahí. Ya. Bueno, mientras solucionas el problema técnico, quería presentarme. Mi nombre es Valquiria Ramos Obregón, soy periodista y miembro del Grupo de Investigación en Discapacidad de la Universidad Católica. A ver. Ya, es el segundo archivo. Ese. Gracias. En la opción ver puedes ponerle pantalla completa. Modo pantalla completa. Está más abajo. No, más abajo. Más abajo. Más abajo. Ya, ahí. Ya. Listo. Bueno, la investigación que hemos realizado se trata sobre, como dice el título, la representación mediática de las mujeres con discapacidad, específicamente en las ciudades de Lima y Huancayo y más específicamente en medios de comunicación impresos. Lo hemos realizado en un grupo de investigadores que consiste de, Renato Constantino, abogado especializado en derechos humanos, Renata Bregaglio, que también tiene la misma especialización, Cristina Verano también, y bueno, yo que era el único integrante del grupo de comunicaciones. Lo interesante es que hemos podido abordar este trabajo de manera interdisciplinaria, pues es necesario también pensar no solamente en el aspecto, digamos, comunicacional del asunto, de cómo es que un estereotipo se plantea en un mensaje y punto, sino también de los efectos que esto tiene. Y bueno, como para iniciar la presentación, ¿qué es eso? No sé qué es. Bueno, para iniciar la presentación, quería empezar teniendo un par de nociones claras. Una de ellas sobre el análisis de la comunicación y cómo se realizó este trabajo. Y la siguiente es sobre qué es un estereotipo y específicamente por qué tiene que ver con el fenómeno de violencia. ¿Pueden arreglar el proyector, por favor? Sí la tengo, pero el problema es que no puedo hablar si es que no tengo la pantalla. O tendré que hacerlo así nomás. ¿Será, no? Bueno. Sí. No sé. ¿Sigo? Ya. Bueno, mientras que arreglan el proyector, voy a tratar de exponer esto de la manera más gráfica posible para que se entienda. En primer lugar, si vamos a realizar un análisis de un objeto comunicacional, hay que distinguir que en el proceso comunicativo hay tres elementos principales. El primero de ellos es un emisor, o sea, quien da un mensaje. En este caso nos referimos a un medio de comunicación, en específico un periódico. O sea, y un periódico no como un elemento, sino como un ente formado por personas que trabajan para crear un mensaje. Con eso nos referimos a un proceso de producción noticiosa y estamos hablando específicamente en personas de editores, redactores, directores de medios. En segundo lugar, tenemos como elemento comunicacional el mensaje, y que es el elemento en el cual se está centrando la investigación que voy a presentar.
El mensaje es básicamente lo que contiene una noticia, lo que se dice dentro de ella, la narración que está presente en el interior del texto. Y finalmente está el elemento del receptor. El receptor siendo las audiencias de medios, las personas que consumen las noticias en el periódico, en las noticias en la radio o en la televisión. Y bueno, como les mencioné, ese trabajo se va a enfocar en el mensaje, pues nos interesa conocer específicamente cómo se da la representación de las mujeres con discapacidad, qué cosas se dicen sobre ellas y específicamente qué estereotipos se reproducen sobre esa población. Y un estereotipo específicamente es una categoría de atributos específico y asociado a un grupo social. Y estos atributos se forman en base a percepciones generalizadas por el resto. En ese sentido, podría hablarse de estereotipos de prácticamente todo grupo social. O sea, hay estereotipos sobre mujeres en general, hay estereotipos sobre personas de cierto grupo étnico, etcétera. Y el problema está en que en algunas ocasiones estos estereotipos no se usan simplemente como una generalización para tener, digamos, un sentido común sobre algo y, digamos, tener como que una percepción que me pueda ayudar a entender al otro, sino que se usan como mecanismos de dominación. A veces los estereotipos se usan como una manera de, desde un grupo más homogéneo o de un grupo que tenga cierta predominancia, anular la multidimensionalidad de una persona y hacer que la mirada sobre esta sea muy simplista, sea poco comprensiva y se use para mantenerla en una posición de subyugación frente al resto. Y con esto se utiliza para justificar conductas de discriminación. Entonces, en el caso de las mujeres con discapacidad específicamente, y me imagino que se podrá ver con la siguiente investigación que se va a presentar, el problema es que se las piensa como personas que están en una situación de demasiada vulnerabilidad o que no son capaces de tener cierto nivel de autonomía. Y la idea es, o sea, si se llega a este tipo de prejuicio, analizar cómo se hace. Y una de las vías de análisis es el proceso de comunicación, porque como podemos, o sea, constatar diariamente, las mujeres con discapacidad no cuentan con muchas oportunidades en la sociedad. Entonces, si hablamos de espacios de interacción, como ya se mencionaba en la introducción de este evento, no tienen mucho acceso a educación, no tienen mucho acceso a empleo, y en ese sentido, ¿en qué momento es que ellas pueden ejercer la representación de sí mismas si es que no pueden ni siquiera salir a la calle o no pueden interactuar en espacios normales con el resto de gente? En ese sentido, los medios cobran mucho mayor importancia porque son una ventana para mostrarle al mundo cómo es que supuestamente son esas personas. Entonces, tienen una influencia mucho mayor de la que sería, por ejemplo, de personas sin discapacidad o hombres o mujeres en general, porque si se las ve solamente cuando ocurre algo y ese algo no necesariamente es algo positivo. Entonces, los objetivos de la investigación que se plantearon fueron explorar y caracterizar los estereotipos interseccionales, o sea, de cruce de la variable de mujer con discapacidad, que estaban presentes en las noticias de medios periodísticos en las ciudades de Lima y de Huancayo. De cada ciudad se eligió una serie de medios. En el caso de Lima se escogieron los periódicos El Comercio, La República y El Trome. Los dos primeros porque digamos que tienen cierta penetración y recordación en lo que es el lector promedio en Lima, tienen un prestigio y se asume generalmente el mensaje de los mismos como un mensaje bien elaborado, bien procesado, y hay una institución que avala la información que lo presenta. En el caso del diario Trome, porque es innegable que un diario como ese tiene tanto alcance, de hecho es el diario de mayor lectoría en toda Iberoamérica, y por ello también es interesante ver qué se dice en un diario como ese sobre las mujeres con discapacidad, porque es el mensaje que está llegando a más personas. En el caso de la ciudad de Huancayo elegimos los diarios Correo, edición regional de Junín, y el diario Primicia, que se edita en la misma ciudad de Huancayo. El periodo de análisis de esta investigación fue entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de mayo. Queríamos coger estos 3 meses porque, claro, en ese periodo está el Día de la Mujer y está también el Día de la Madre, que son
digamos, 2 fechas relacionadas con la variable de género y queríamos ver si es que había alguna variación, algún contenido especial por esas fechas. Y bueno, no encontramos nada, pero al menos la fecha estaba puesta. Y como complemento participativo a esta investigación también se realizó una serie de entrevistas a actores clave, entre ellos mujeres con discapacidad, representantes de organizaciones sociales de personas con discapacidad, trabajadores de los centros de emergencia mujer y periodistas, para conocer, para validar un poco la información que se tenía, que se consiguió después de realizar el análisis de las noticias. Como objetivos secundarios de la investigación queremos constatar 3 cosas en particular. Una, sobre las formas en las que se informa sobre las mujeres con discapacidad, y vamos a analizar no solamente las noticias en su contenido, sino también en la forma en que se presentan. Si es que se presentaban en las portadas de los diarios, si es que se tomaba el testimonio de la mujer con discapacidad para la elaboración de la noticia, o sea, si se tomaba en cuenta su voz, si se le identificaba o simplemente se la mencionaba de manera genérica, entre otras variables, que luego voy a presentar con mayor especificidad. Luego queríamos analizar los estereotipos que se formaban en las historias que se presentaban sobre las mujeres con discapacidad, hacerle un catálogo sobre ellos, los más recurrentes, y también qué es lo que se indicaba sobre el tema. Y claro, con eso hemos logrado también una tabla que sería bueno que arreglen el proyector una vez, porque ya voy a llegar a esa parte. Gracias. Y ¿tienes ojos? Ya, ok. Ajá. Y por último, realizar con una validación, explorar las perspectivas que tenían las mujeres con discapacidad y otros actores sobre la imagen que se presenta sobre ellas en los medios. Disculpe, ¿todos tienen el folder este? ¿Sí? Ya. Ok, voy a seguir con la presentación así, les voy a decir en qué diapositiva estamos. Ya. Sí, estamos perdidos. Ok, ahorita estoy en esta de los objetivos secundarios. ¿No lo tienen? Ya, vamos a necesitar que arreglen eso pronto. Sí. Sí, porque ya voy a pasar los resultados. Ok. Bueno, lo que encontramos en esta investigación es, primero, que para realizar digamos, la evaluación de cuánto se ve las mujeres con discapacidad, para evaluar si realmente esta percepción que tenemos nosotros de que hay una invisibilidad de las mismas en los medios es real. Entonces, lo que hicimos primero fue realizar un monitoreo en esos 3 meses y encontrar todas las noticias sobre personas con discapacidad en general. Y en base a ello dividimos la muestra en 3 categorías: noticias que hablaran sobre mujeres con discapacidad específicamente, noticias que hablaran sobre hombres con discapacidad y noticias que hablaran sobre personas con discapacidad sin una distinción de género. Lo que encontramos es que en la mayoría de los casos, para el total de la muestra se hablaba más de hombres con discapacidad. Teníamos un 42% de todo el registro que está constituido por 266 noticias. El 42% eran noticias sobre hombres, el 21%, o sea, la mitad, eran noticias sobre mujeres con discapacidad, y el 38% de las noticias era sobre personas con discapacidad en general. Ahora, la diferencia de porcentajes también variaba mucho entre medios y, claro, entre ciudades, porque lo que encontramos es que en la ciudad de Huancayo la brecha entre las notas sobre hombres y las notas sobre mujeres era menor. Había un 22% de noticias sobre mujeres y un 31% de noticias sobre hombres. Mientras que en Lima la diferencia es de 20% de noticias sobre hombres y 54% de noticias sobre... 20% de noticias sobre mujeres y 54% de noticias sobre hombres. Entonces, estamos hablando de una efectiva invisibilización o menor representación de las mujeres en las noticias que se presentan sobre personas con discapacidad. Y claro, esto también se tiene que asumir con cuidado, porque la cifra en sí misma no te habla sobre una realidad buena o mala, porque al fin y al cabo las noticias son, digamos, lo que los medios eligen como lo que es más importante, relevante en una sociedad. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Entonces, tenemos que analizar con cuidado las noticias que existan acá y, claro, ver también cómo la coyuntura hace que esto varíe. En cuanto a la variable de localización,
Ok. En cuanto a la variable de localización, vamos a discutir dos variables en particular: la presencia de las noticias en las portadas y las secciones temáticas del periódico en la que aparecen las noticias. ¿Por qué nos importa que estén las noticias en las portadas? Pues porque la portada de un periódico es siempre como los 5 primeros minutos de un noticiero, es como la parte más importante. Si algo aparece ahí es porque el medio ha dicho esto tiene que verlo todo el mundo. Y en el 91% de los casos, en todos los diarios encontrados del Lima y Huancayo, las noticias de mujeres con discapacidad no aparecieron allí. En un 5% sí aparecieron, y en un 4% aparecieron en las portadas de los suplementos de los diarios. Ojo que solamente de esta muestra El Comercio y La República tienen suplementos, entonces estamos hablando de noticias que aparecieron en la portada de Luces o en la portada de Domingo. Ahora sobre el asunto de las secciones temáticas. Con sección temática nos referimos a que, por ejemplo, si tienes un periódico, hay una sección que se llama Sociedad o Ciudad o Lima, que son las noticias locales. De ahí tienes una sección de entretenimiento que se puede llamar Luces, se puede llamar, no sé, Telón, lo que sea. Hay sección de deportes, etcétera. Y se tiene que tener en cuenta que la sección que siempre ocupa más espacio en los periódicos es Sociedad o Locales. Y esta es también la sección en la que se encontraron más noticias sobre mujeres con discapacidad. Tenemos un 61% de la muestra que consiste en noticias que están en esa sección y que generalmente son breves. Breves me refiero a las noticias que tienen no más de 3 párrafos, ocupan un cuadradito chiquito y realmente suelen abordar solamente temas de coyuntura. O sea, cuando se habla de un acontecimiento que pasó en el día, se da cuenta del mismo, pero sin contexto, o sin mayor consulta a fuentes, sin mayor desarrollo del tema. O sea, no se la ve como una noticia en complejidad, solamente es, yo digo que pasó esto y ya, cumplí con decirlo. Luego también se encontraron noticias en la sección de entretenimiento, con el 20% de la muestra. En la sección de regiones, 7%, entrevistas perfil, que es un formato interesante porque presenta a un personaje a través de preguntas y respuestas. Eso apareció en un 5%. La sección política, mucho más abajo, la sección con 3%, y en otras secciones aparecieron en un 1%. Entonces, lo que tenemos de esta variable de localización es que, uno, las noticias de mujeres con discapacidad no tienen una prioridad muy alta, o al menos no la han tenido en el periodo que hemos analizado, y segundo, que cuando se habla de ellas generalmente es para dar cuenta de acontecimientos muy recientes y de manera breve, porque están en la sección sociedad y el contenido generalmente no se suele desarrollar tanto en la misma. Ahora, sobre la presencia de la mujer dentro del desarrollo de la noticia, podemos trabajar con dos variables. La mención del nombre de esta persona en el recuento del acontecimiento y la presentación de su testimonio dentro de la noticia. Entonces, ¿por qué es importante dar el nombre? Porque a veces cuando habla solamente una mujer con discapacidad se le cayó la casa, o una mujer resultó herida en la calle. Cuando usas la generalización estás reduciendo la posibilidad de que las personas asuman que esto no es algo que le pasa a todas las mujeres con discapacidad, sino que le puede pasar a una persona normal, solamente que esa resultó tener una discapacidad. En ese sentido, en el 64% de casos sí se indicó el nombre completo de la persona a la que le ocurrieron las cosas, que es lo que se suele hacer con una noticia. Se trata de presentar información de la manera más completa posible, entonces siempre se pide el nombre. En 22% de los casos no se indicaba el nombre ni ningún tipo de referencia. En 7% se presentó el nombre en forma de iniciales, que también es un recurso válido especialmente cuando se trata de víctimas de algún delito o de niños, etcétera. Y en otros 7 casos, en otros 7% se indicó la referencia a mujeres con discapacidad en general. O sea, no se dijo esta mujer con discapacidad, sino las mujeres con discapacidad, tal cosa. Es un caso que también se puede dar. Y por otro lado, en lo que respecta a el testimonio de las mujeres con discapacidad, esto es muy importante porque
cuando se realiza una noticia, normalmente lo que te dicen es ve y habla con los protagonistas y consigue la información que necesites de primera mano. Y bueno, si estamos hablando de mujeres con discapacidad que son parte de una noticia por algún motivo, se debería también preguntarles cuál es su versión de los hechos. En 22% de los casos sí se realizó, digamos, la consulta y se presentó esta información de manera directa, o sea, con un entrecomillado de lo que ella dijo. En 14% no se presentó de manera directa, sino como un parafraseo. En 40% de los casos, que son la mayoría, no se presentó ningún tipo de testimonio de alguna mujer con discapacidad de un acontecimiento que la tenía como protagonista. Y en otro 24% no aplica por dos motivos, o es que la noticia tiene una mujer con discapacidad que en realidad es una niña pequeña y no puede dar declaraciones, o era una mujer que lamentablemente había fallecido. En cuanto a lo que son las formas de discapacidad presentadas en las noticias, tenemos que un 23% están en primer lugar las noticias de mujeres con discapacidad física y las mujeres con discapacidad mental. Ojo que aquí hemos cogido los términos que usaban los diarios porque con mental pueden referirse tanto a personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual, pero como el diario no hizo ninguna distinción, se ha colocado tal cual. Y bueno, el resto de tipos de discapacidad son, discapacidades múltiples 10%, epilepsia 7%, no se especifica la discapacidad en 5%, discapacidad visual 5%, referencia a la discapacidad en general 5% también, psicosocial también 5%, auditiva 5%, talla baja en 1%, del habla 1%, fibromialgia, que es una condición especial, 1%, y esclerosis múltiple también en 1%. Ya. Ahora respecto a lo que son los estereotipos, hemos identificado una serie de estereotipos que, se repiten constantemente sobre las mujeres con discapacidad. El primero de ellos, con mayor recurrencia, es el de las mujeres con discapacidad como objeto de caridad, o sea, como personas que requieren del apoyo específicamente monetario, material de las personas para poder salir adelante. Esto se encontró en 12 de las noticias que encontramos en la muestra. Luego, el segundo estereotipo más recurrente se refiere a, más bien, el caso contrario. Indica que las mujeres con discapacidad pueden ser incluidas en actividades sociales como estudiar, trabajar o practicar deportes. Esta visión, digamos, más inclusiva se encontró en 9 casos. Luego, la imagen de las mujeres con discapacidad como personas que deben recibir atención médica y sin ella, digamos, que la vida no es viable, apareció en 8 ocasiones y es un reflejo de un modelo de la discapacidad muy antiguo que ya no está, digamos, en tanta vigencia. Luego, la discapacidad como una tragedia para las mujeres que la tienen apareció en 7 ocasiones. La imagen de las mujeres con discapacidad como personas que requieren de apoyo externo y no pueden cuidarse a sí mismas apareció en 6 ocasiones. Las mujeres con discapacidad que son vulnerables a la violencia. Ay, por fin, ya. Iba a tener que leer el resto del cuadro. Baja más, por favor, sigue, por favor, sigue. Ya, ahí. Hubiera sido tener la pantalla más grande, pero ya. Bueno, esa es la tabla de estereotipos, la voy a terminar de leer para los que no llegan a leer hasta ahí. Las mujeres con discapacidad son vulnerables a la violencia en 6 ocasiones. Las mujeres con discapacidad pueden superarla y tener una vida normal en 4 ocasiones. La violencia de género puede producir una discapacidad. Las mujeres con discapacidad pueden ser peligrosas. Las mujeres con discapacidad no pueden ser buenas madres. Las mujeres con discapacidad las mujeres con discapacidad reciben apoyo de personalidades destacadas y las mujeres con discapacidad se pueden empoderar a través del activismo y, por último, las mujeres con discapacidad pueden ser destacadas en los ámbitos en que participen. Estas visiones las hemos clasificado en 2 tipos: visiones que son consecuencia de estereotipos relacionados a la discapacidad y visiones que son resultado de la intersección de la variable discapacidad y género. Siguiente, por favor. Hola, ¿puedes cambiar la diapositiva? Hola. Gracias. Los estereotipos relacionados a la discapacidad generalmente tienen como que 3 tipos grandes. Están relacionados a, uno, lo que es la impredictibilidad de la persona, la peligrosidad de la misma.
Luego, la imagen de que las personas con discapacidad son inútiles o no pueden participar activamente en la vida social. La visión de las personas con discapacidad como seres inocentes, infantiles, como que incapaces de hacer cualquier tipo de mal. Y bueno, una cuarta que es también la visión de la discapacidad misma como una tragedia y un castigo hacia una persona. Estos estereotipos se han identificado en trabajos que se han realizado en otras partes del mundo como Estados Unidos, Lituania, Canadá. Y si ven la investigación en el documento completo, ahí se puede, ahí pueden revisar toda una sección en la que hemos hecho un recuento de esos estudios previos, porque nos han ayudado también a elaborar este catálogo de estereotipos que hemos realizado. Los estereotipos de personas con discapacidad varían dependiendo de una serie de factores, siendo la principal el tipo de discapacidad que uno tiene. Entonces, por ejemplo, la variable de peligrosidad se observa más frecuentemente en las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. La visión de cómo la persona con discapacidad no aporta a la sociedad se presenta más seguido cuando se habla, bueno, en general de todas las discapacidades, pero específicamente discapacidad intelectual o discapacidades sensoriales. La visión de infantilización se presenta más seguido en las personas con discapacidad intelectual y bueno, la imagen de tragedia se presenta en general en todas las discapacidades. Y son la consecuencia de enfoques previos que había sobre la discapacidad, que tienen que ver con cómo esas personas no deben ser parte de la misma, cómo deben segregarse, etc. Siguiente, por favor. Los estereotipos que hemos encontrado de esta forma son estos 9 estereotipos y los que están en naranja son los que, digamos, tienen una visión positiva de las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, son muchos menos que los otros. Las visiones positivas están relacionadas a que, o sea, la inclusión es posible, que es el segundo, que las mujeres pueden encontrar un espacio para desarrollarse siendo, digamos, voceras de su comunidad, que es el número 8, y que las mujeres con discapacidad pueden no solamente, digamos, realizar las cosas como el resto, sino mejor que el resto, que es el estereotipo número 9. Siguiente. Eso, por ejemplo, son ejemplos de algunas noticias que hemos encontrado. La primera, por ejemplo, se refiere a una actriz que falleció, de la cual, o sea, se presenta mucho la discapacidad que tenía ella como un elemento que le imposibilitó tener una calidad de vida, cuando en realidad, o sea, si tú ves la descripción completa de la noticia, hay otros aspectos que pudieron haber resaltado, pero el medio eligió, claro, tomar esta historia como una tragedia. Luego hay otra fotonoticia que se presentó en el diario Luce, en la sección Luces del Comercio, que presenta a un equipo de básquet de Inglaterra, un equipo de básquet sobre silla de ruedas, pero que no hubiera sido noticia si es que el príncipe ¿cómo se llama? Bueno, el príncipe, ese no es Carlos, ese es, bueno, ¿cómo? El príncipe es el príncipe de Gales, pero ya, la cuestión es que es a raíz de que esta persona famosa apareció junto a ellos que recién se vuelve una noticia. Entonces, también hay que considerar eso como un factor porque también hay casos en los que las personas con discapacidad por sí mismas también pueden ser noticia, pero en este caso como que se usa el personaje famoso para hablar del tema, aunque se hace solamente de una manera muy somera. Y por último hay un ejemplo que es una entrevista que se le hizo a una activista que se llama Carol Callampa, presentando a este personaje, claro, como líder de su comunidad y donde ella misma da su visión de cómo ha sido crecer y desarrollarse, tener una discapacidad y cómo encontró un lugar, digamos, como que un rol dentro de la sociedad a raíz de eso. Siguiente. Luego tenemos los estereotipos de tipo interseccional, o sea, los estereotipos que se aplican a mujeres con discapacidad en específico y por ser mujer y tener discapacidad. Son el resultado de esa interacción y claro, también podrían ser resultado de más interacciones aún, como por ejemplo ser quechua hablante o estar en una situación de pobreza. Pero en este caso estamos evaluando solamente como que las 2 primeras variables. Y estos estereotipos compuestos reflejan concepciones falsas y, digamos, prejuiciosas sobre mujeres, pero con la intención, digamos, de dejarlas en un lugar relegado.
y aumentar la desconfianza hacia ellas, etcétera. Siguiente, por favor. Los estereotipos que encontramos interseccionales son los siguientes. Las mujeres con discapacidad requieren de apoyo externo y no pueden cuidarse a sí mismas, que es un resultado de que no solamente tienen discapacidad, sino que también son mujeres y la mujer en sí misma ya era vulnerable y para algunas personas ya requería de, digamos, una familia o un hombre, lo que sea, para poder realizarse. Se intersectan esas dos variables y, como ya nos explicaron en varias entrevistas, se potencia esa imagen de vulnerabilidad. Luego está el estereotipo de las mujeres como vulnerables a la violencia y, claro, respecto a eso también está el segundo screenshot, que creo que no se aprecia muy bien acá, pero claro, te habla de cómo esa noticia presentaba el caso de una mujer que había sido asesinada, torturada, porque se creía que era terrorista por unos ronderos, cuando en realidad era una mujer que no podía hablar. Entonces, es un caso bastante trágico, pero claro, fue importante que lo ponga el periódico porque también te muestra en qué situación de vulnerabilidad se encuentra una persona que no puede usar el habla para poder defenderse. Luego, también se tiene el estereotipo de la violencia de género como una variable que puede producir una discapacidad, y ahí hay noticias sobre mujeres que han sido agredidas y que a raíz de ello han tenido una discapacidad tipo visual, sensorial, etcétera. Porque también te dice un poco de cómo funciona ese tipo de ataques. O sea, a veces la agresión se realiza para que la mujer pierda una capacidad. Y finalmente la imagen de las mujeres con discapacidad como personas que no pueden ser buenas madres, y ese es el caso de la primera noticia que está ahí, porque claro, se presenta a una mujer, en este caso con discapacidad psicosocial, como una persona agresiva y que es siempre capaz de hacer daño y por ello no debería tener tenencia a sus hijos. Entonces, ese tipo de visiones generalizadas terminan por perjudicar a las mujeres en el acceso a sus derechos. Siguiente. Ahora voy a presentar las conclusiones y recomendaciones que nos dejó ese trabajo. Siguiente. Señora Valkyria, perdón que interrumpa, muy breve para terminar porque tenemos otras ponencias a continuación. Ya, gracias. Okay. Sí, hubiera sido bueno tener problemas técnicos, pero en fin. Bueno, como se mencionó, es importante tener un enfoque interseccional de esta problemática, porque de esa manera se puede ver específicamente cómo a las mujeres con discapacidad se les relega a un lugar incluso más bajo que al de las personas con discapacidad en general, porque se considera que son mucho más vulnerables que el resto por esa intersección de variables. Sobre su visibilidad, se puede notar que efectivamente están mucho menos presentes en las noticias que los hombres o que las personas con discapacidad en general, que solamente 4 de los 3 estereotipos identificados son positivos, también es una señal de que algo anda mal. Siguiente. Luego, en cuanto a las recomendaciones, para los medios de comunicación sería importante decirles esto. No es que no querramos que se presenten las noticias negativas de mujeres con discapacidad, porque en verdad es importante saber que está pasando cosas, es importante saber que hay problemas, pero también es importante hacerles saber al mundo que también hay cosas buenas ocurriendo con esta población. Es importante conocer a las líderes que hay, es importante reconocer los logros que se dan, porque de esa manera tenemos una visión más balanceada y más, digamos, acorde a la realidad también. Y que puede servir de información útil para una persona que esté buscando inspiración para saber, o sea, yo soy mujer, yo tengo una discapacidad, ¿qué tan lejos puedo llegar y qué tantas oportunidades se me dan? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante que los medios reconozcan que ellos tienen un rol muy importante dentro de la formación de imaginarios sobre las personas con discapacidad y las mujeres en específico, y con esto también tengan en cuenta que cualquier ejercicio periodístico y de información tiene que ser muy respetuoso, tiene que ser muy cuidadoso porque afecta la dignidad de las personas. Siguiente. Por otro lado, las organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad tienen que trabajar estratégicamente. Una cosa que nos dijeron los periodistas en las entrevistas es que no tenían mucho contacto con las organizaciones de personas con discapacidad. De hecho, estando en Huancayo, hablé con un director de un periódico y me dijo, sí, la verdad, o sea, sé que hay una MOPED, sé que hay CONADIS, pero no sé quiénes son. Y a mí justo en CONADIS me habían dado una base de datos de todas las organizaciones y dije, ya, acá está. Cópiala y tenla en la redacción pegada para que la próxima vez que veas una noticia sobre personas con discapacidad llames a estas personas y sepas de mano de ellos mismos qué opinan al respecto, porque el problema es que no se los considera unos interlocutores, digamos, validados para ese tipo de cosas. Entonces,
el asunto es ese, tiene que capacitarse a las organizaciones para que sepan cómo llegar, tienen que capacitarse a los periodistas para que sepan que existen y que son personas que les van a dar un punto de vista muy importante. Por otro lado, también se debe hacer que en los colectivos mismos los liderazgos femeninos tengan mayor relevancia, porque también hay testimonios de mujeres con discapacidad que dicen que en sus mismos grupos de personas con discapacidad se las invisibiliza, y claro, eso no puede suceder. Y también se tiene que tener en cuenta que la sociedad civil debe colaborar con el Estado en la vigilancia del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y específicamente de ellas mismas. Siguiente. Finalmente, el Estado tiene un rol como, digamos, un ente supervisor de los derechos y deberes de las personas. En ese sentido, por un lado, tiene que velar de oficio también por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la protección de su dignidad frente al imaginario de todas las personas, y también tiene que asumir su responsabilidad como ente rector, porque también tiene responsabilidad sobre los medios, porque un medio puede ampararse en la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene límites de acuerdo a lo que dice el artículo 2 de la Constitución, porque no puede simplemente decir cualquier cosa, sino que tiene que respetar la dignidad de las personas, y es una cuestión de dignidad cómo se muestra el resto que es uno. Entonces, en ese sentido, esta investigación ha resultado muy importante para identificar, digamos, con data, con información sistematizada, en qué están fallando los medios sobre la representación de las mujeres con discapacidad, y en base a ello se podría elaborar diferentes tipos de medidas desde varios actores para que esa situación se revierta. Ya, gracias. Gracias también a doña Valquiria Ramos Obregón por su participación. Solo un comentario: público asistente, al momento de ingresar a este salón les dieron una carpeta con unos documentos, y también le entregaron estos CDs. En estos CDs figuran las dos ponencias que se están desarrollando esta mañana. Debido a problemas técnicos, al parecer se demoró un poco en visualizarlo. Y también al público asistente, sé que van a participar más adelante con sus preguntas. En la misma carpeta que les entregaron estas fichas. En estas fichas, en la parte superior, van a poner el nombre del expositor o panelista a quien desean realizar la pregunta, y en la segunda parte, propiamente dicho, la pregunta que deseen formular. Bien, la siguiente